Buenos días, estimados campers. Reciban un cordial saludo. Buenos días, estimados campers. Reciban un cordial saludo, chicos. Vamos a iniciar hoy ya formalmente con nuestro Node, con Express, bueno, con todas las herramientas para poder hacer nuestra API REST, ¿cierto? En donde vamos a echar mano del framework Express para hacer el servidor web y demás recursos necesarios. Pero antes de ello, vamos a empezar mirando un poquito de teoría para contextualizarnos. Aquí vemos a MongoDB. No vamos a iniciar con MySQL normal y en las siguientes semanas sí lo hacemos con MongoDB. Entonces, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos y grandes cantidades de datos. Cuando se habla del Big Data, cuando se habla de las teras de volúmenes de información, se habla de MongoDB y se habla de bases de datos no relacionales, en donde la importancia ya no es tanto el esquema y las relaciones, sino el Big Data, tantos millones de volúmenes de información en donde no hay tiempo para esos esquemas, sino entra en juego las bases de datos no relacionales. Los datos son almacenados en un formato similar a JSON, documentos llamada JSON. En vez de JSON es JSON, pero es básicamente la misma estructura. E importante, camper, las tablas se llaman es ya colecciones y los registros se llaman es documentos. Entonces, las tablas de las bases de datos relacionales en las bases de datos no relacionales se llaman es colecciones. Y las filas o registros de las tablas en las bases de datos relacionales en las bases de datos no relacionales se llaman es documentos, ¿cierto? Filas es a documentos y tablas es a colecciones. Node.js. Perfect conditions for using Node.js as a web server. Entonces, es uno de los lenguajes, para mí el mejor, en lo que se refiere a la creación de servidores web y todo lo que el web development implica a partir del código backend del lado del servidor. Podemos usar JavaScript en el server side, en el lado del servidor, en web development, y construir rápidas, altamente escalables aplicaciones de red, ¿cierto? Eso es el backend. ¿Qué más podemos ver de Node.js? Single thread, un solo hilo, basado en Event Driven Non-Blocking IO Model, ¿cierto? Entonces acordémonos, non-blocking, ¿es síncrono o asíncrono? Asíncrono, ¿cierto? Y blocking, ¿qué es? Síncrono. Perfecto para construir rápidas y escalables aplicaciones intensivas. Y miren acá, compañías como Netflix, Uber, PayPal, and eBay han empezado a usar Node en production, ¿cierto? JavaScript a lo largo del stack completo es más rápido y más eficiente el desarrollo. NPM, hoy ya vamos a empezar a utilizar el gestor de paquetes de Node, el Node Package Manager. Node Package Manager, NPM, es una huge library, una librería enorme de paquetes de código abierto disponibles para todo el mundo y, como más nos gusta, gratis. Muy activas, tiene una comunidad de desarrolladores muy activa. Esos son los pros de Node. Y en cuanto a su uso, APIs con bases de datos detrás, preferiblemente no SQL, es lo que hoy vamos a comenzar a desarrollar, una REST API, pero todavía no con MongoDB, con no SQL, sino aún con SQL, para ver cómo Node.js se puede ambas cosas, tanto con bases de datos SQL como igualmente con bases de datos no SQL.
Data Streaming, Think en YouTube, Real Time Chat Application, vamos a ver sockets, eso sí es un poquito más avanzado, pero es la comunicación real, ¿no? Los chats, mejor dicho, vivos y aplicaciones del lado del servidor. Entonces, hoy vamos a comenzar con las APIs. Se pueden hacer diversos tipos de aplicaciones en Node.js. Vamos a empezar del lado web con APIs. Vamos a hacer también una aplicación para consolas, porque hay que hacerla. Y luego vamos a hacer APIs pues, más robustas, más complejas. Vamos a hacer APIs conectadas a MySQL, bases de datos relacionales, pero también vamos a hacer una API que se conecte a MongoDB, bases de datos no relacionales. Node.js. Ahmed, leamos en voz fuerte. Node.js. Perfecto. Permite crear APIs, ¿no? Eso es con lo que vamos a empezar. Pero también acceder a archivos, escribir en archivos, eso ya pues una manera introductoria, ya lo comenzamos. Ventajas de Node. Josué. Perfecto. Más ventajas de Node, NPM, Node Package Manager, es una gran cantidad de paquetes y librerías de código abiertos ya listos. Entre ellos encontrarás paquetes para subir archivos, paquetes para autenticación, enviar emails, los template engines, chicos, los motores de plantillas. Hay varios, está el PUC, está el EJS, está otro que no recuerdo. Nosotros yo creo que vamos a usar el PUC. ¿Qué pasa? Que React, Vue, Svelte han llegado a reemplazar a los template engines, ¿sí? Ya no se usan como antes, pero hay mucho código todavía con motores de plantilla, con template engines, entonces es necesario por lo menos ver algunito, pero el énfasis sí realmente lo vamos a tener es con estos frameworks de JavaScript, que es actualmente lo más utilizado. Ventajas de Node, funciona en Windows, Mac y Linux, una gran cantidad de librerías, soportes, documentación, ejemplos y comunidad. ¿Cómo se instalan paquetes de NPM? Dificilísimo, para nada, facilísimo. Simplemente en la consola se especifica el NPM, luego la palabra install, que también puede ser solamente la letra I, y luego el módulo o la dependencia, en este caso Express. Esta instrucción en contados minutos ya la vamos a hacer para poder instalar el framework más importante de Node, el cual es Express, con el cual vamos a hacer el servidor web. Ya no nos vamos a estar preocupando tanto en detalles como con Create Servers, que nos tocó a mano, sino aquí de una vamos a gestionar el request y el response y sale. ¿Sí? Es más, y ya podemos integrarlo con rutas, con controladores, como lo vamos a hacer hoy. ¿Qué es Express? Introducción al framework de Node. Carlitos, ¿qué es Express GAs? Miren nada más y nada menos, ¿no? El min es el stack, ¿no? Mongo, Express, Angular y Node. Y eso fue desarrollado con Express. El GraphQL también. Bueno, todo eso lo vamos a ir revisando. Características de Express. Soporta los diferentes verbos HTTP como son post, get, put, patch, delete en las rutas. Aquí ya se le conoce como routes o rutas. O, mejor dicho, enrutadores, ¿sí?
Hoy vamos a empezar a hacer nuestro enrutador y ya no van a ser rutas así como las que hicimos ayer, sino ya ahora sí con las reglas REST API que hay que tener. Soporta vistas, que son los datos mostrados en la pantalla mediante determinadas respuestas, ¿sí? El Express. Características de Express. Permite la creación de aplicaciones MVC, modelo vista controlador, Model View Controller, que permiten tener una separación de código. Soporte a middlewares mediante peticiones que se ejecutan en la tubería de la petición. Middleware Express. El middleware es como su nombre lo indica, un intermedio, un intermediario, ¿cierto? El middleware se utiliza bastante en Express, permite acceder a archivos, revisar si un usuario está autenticado o no, entre otras. Es decir, cuando cuando el cliente le envía la request al servidor y viceversa del servidor al cliente la response, ahí en el intermedio es donde entran los middlewares, en el puente entre el request y la response, entre el cliente y el servidor. ¿Y qué son? Funciones. Hay middlewares nativos y hay middlewares que creamos nosotros mismos, pero son funciones ahí en la mitad entre entre la request y la response. Eso cuando lo estemos codeando ya lo entendemos mejor. El middleware se ejecuta en pila, por lo tanto, se ejecuta uno después del otro. En algunos casos el middleware lo creas tú, como les decía, similar a crear tus propias funciones, exactamente. O también está disponible en Express una gran cantidad de middlewares. Desventajas de Express. A diferencia de otros frameworks como Django o Laravel, Express no viene con baterías incluidas. ¿Qué significa eso? Que yo en Laravel de una entro y con 3, 4 instrucciones ya tengo todo el sistema de autenticación, ya tengo todos los controladores, todo, ¿sí? Entonces, esto es mejor. ¿Por qué? Porque ahí dice, como puede ser autenticación, roles, ORM, generador de modelos, estas piezas usualmente se instalarán vía NPM. Entonces yo instalo lo que necesito. Lo que no necesito, pues no lo instalo. Entonces, si bien no vamos a inventar la rueda, vamos a apalancarnos de paquetes de terceros existentes publicados en NPM, pero solo lo que necesitemos, ¿sí? No como Laravel o Django, que de entrada, pues uno ya si va a instalar algo, pues se viene, como dice acá, con baterías incluidas, con todo. De esta forma, ahí está, solo instalas lo que necesitas en tu aplicación, lo cual puede ser una gran ventaja. ¿Qué es MVC, Model View Controller? Quiero que revisemos rápidamente, como ya pasamos por PHP, ya conocimos realmente este patrón de diseño, esta arquitectura. Esto lo habíamos leído en alguna ocasión, pero ¿cómo se sienten ahora que ya lo codearon? Deberían esta teoría poder ahora sí interpretarla mucho mejor. Entonces, patrón de arquitectura de software que permite la separación de obligaciones de cada pieza de tu código. Eso lo tienen clarísimo, ¿cierto, campers? Excelente, muy bien. Enfatiza la separación de la lógica de la programación con la presentación. Entonces, se dañó una vista o un login, algo de una vista. Yo no tengo que estar perjudicando el resto del código de mi aplicación porque la tengo distribuida en diferentes capas del MVC. Entonces, cualquier daño de la vista no va a perjudicar el resto de mi aplicación, sino solo la capa de vistas. Entonces, eso es lo bonito de tener esa arquitectura, ¿cierto? Cuando es código espagueti, uno hace algo y lo hace mal y la lleva todo el código de ahí para atrás o de ahí para adelante. Entonces, siempre es mejor tener todo distribuido por capas. MVC es la arquitectura más común hoy en día tanto para web y se utiliza en cualquier lenguaje. La vimos en PHP, la vamos a ver en Node.js. Ventajas de MVC, tu aplicación no tendrá, ojo con esto, porque se cree erróneamente en ocasiones que por estar con MVC, entonces se vuelve más eficiente la aplicación y hay más performance y hay más rendimiento. Nada de eso. O sea, sigue siendo igual,
pero sí tendrá un mejor orden el código, sobre todo para la comunicación entre los developers. Al implementar una arquitectura aprobada como MVC, todos los programadores de un grupo saben exactamente dónde encontrar el código encargado para realizar alguna tarea. Exacto, ¿sí? Ellos ya saben que el controlador es la lógica de negocios, el corazón, y saben que todo lo que tenga que ver con comunicaciones con la base de datos, pues están en el modelo, ¿no? En el modelo. Aprende en MVC, cualquier framework MVC te será fácil de aprender. ¿Qué es el modelo? Kevin, ¿qué es el modelo? El modelo encargado de todo lo relacionado a los datos, base de datos y el club. El modelo se encargará de consultar una base de datos para que no se encarga de mostrar resultados, pero no se encarga de mostrar resultados. Ese concepto de model ya está clarísimo, ¿cierto, Campers? Ya no es una definición por allá abstracta, sino ya lo vivieron ustedes en la vida real. De hecho, desde el modelo hicimos conexiones directas a la base de datos, ¿no? Muy bien. Vista, ¿qué es la vista? Sherman, ¿qué es la vista? La vista se encarga de todo lo que ves en pantalla, HTML. El modelo se encargará de computar la base de datos, pero la vista se encarga de mostrar los resultados. Nuestro proyecto RIA es la vista. Esa será una de las alternativas, pero como les digo, vamos también a mirar con un template engine, un motor de plantillas, también con el mismo JavaScript, vamos a consumir las APIs que hagamos, pero estando en back, pues nos vamos a dedicar esa back. Eso va a ser más como tareitas ahí en su casa o algo así. ¿Qué es el controlador, Raúl? Perfecto, ¿cierto? Eso lo tenemos ya claro. Un nuevo concepto ahora sí, ya más robusto, ahora sí, el router. ¿Qué es el router? Encargado de registrar todas las URLs o endpoints que soporta nuestra aplicación. Eso es un router. Eso es un enrutador. Ejemplo, si el usuario accede a una URL, el router ya tiene indicaciones de comunicarse con un controlador en específico. Ese controlador ya sabe qué modelo va a llamar y qué vista va a ejecutar. Esta nueva capita del router es bien importante y es bien importante que en ellas hagamos para lo que fueron hechas, o sea, solo enrutamiento, solo rutas. No poner ahí código del controlador, código que no le corresponde a la ruta, código de vista que no le corresponde a la ruta, ¿sí? Hay que diseñar las rutas bien. Y una manera pues es ir depurando, hacer una ruta ahí en general y se va depurando y se va entendiendo qué pertenece a un controlador y qué pertenece a una ruta, que es lo que a veces es en ocasiones un poquito confuso. Entonces, listo, chicos. Ahí acabamos nuestra arquitectura en VC. Entonces, simplemente le da, ahí está, mírenlo. Llamamos a mi ruta, a mi endpoint proyectos y el controlador, la ruta le pasa esa solicitud al controlador. El controlador revisa. Si ya tiene los datos, se los manda a la vista, pero como se los está pidiendo el enrutador, es porque no tiene nada. Entonces, él le pregunta al modelo, el modelo se encarga de preguntarle por acá a la base de datos, la base de datos le regresa al modelo, el modelo le regresa al controlador y ahí sí el controlador con la devolución de los datos desde la base de datos se los envía a la vista para que los renderice. Ese patrón ya está clarísimo. Entonces, no se diga más, mis campers, vamos a arrancar con nuestra aplicación o con nuestra API llamada Factura Artemis. Ya no es Alquila Artemis, sino Factura Artemis. Factura Artemis va a ser más fácil, ¿no? Alquila Artemis fue un poquito más difícil,
porque había devoluciones, ¿no? O sea, había la salida, pero ahí no se acababa el asunto, ahí empezaba el asunto, luego había que devolverlo, ¿no? En cambio, las ventas, uno las vende y ya, no hay que esperar a que regresen lo que se vendió, hay que esperar a que manden es la plática, ¿no? Pero en ese sentido, un módulo o sí, un inventario, una facturación es más sencilla cuando son ventas a que cuando son alquileres, que es más complejo. Muy bien, mis campers, arrancamos. Entonces, campers, lo primero que vamos a hacer es, créense una carpetica global donde quieran. Yo la hice en mi escritorio y la llamé Facturar Temis, que así se va a llamar nuestra API, nuestra REST API, e igualmente cualquier frontend que le comuniquemos a este backend, podríamos llamarlo también Facturar Temis, bueno, ustedes como quieran. Entonces, lo primero es que voy a crear eso, dentro de Facturar Temis, mi carpetica backend como tal. Listo, mis campers. Estando mi carpetica backend, vamos a abrir nuestro terminal y vamos a entrar a esa carpetica porque no podemos crear lo que a continuación vamos a crear con npm en Facturar Temis. Ojo con eso, hay que entrar a nuestro backend, ¿no? Para que todo quede en ese respectivo lugar, backend. Sí, aquí está, mírenlo. npm, Node Package Manager, es el administrador de paquetes predeterminado para Node.js, que es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript basado en el motor V8 de Google normal. Permite a los desarrolladores de Node compartir y reutilizar fácilmente el código JavaScript. npm, ya vemos que con él se pueden instalar paquetes, gestionar paquetes. Mire lo que dice acá. npm te permite definir las dependencias de tu proyecto en un archivo llamado package.json. Eso es lo primero que vamos a crear, nuestro package.json. Este archivo contiene información sobre las dependencias requeridas por tu proyecto, como el nombre del paquete, la versión, etc. Nos vamos a dar cuenta, campers, que el package.json va a clasificar las dependencias en dos grupos. ¿En cuántos grupos los va a clasificar? Uno que se llama dependencies, que son las dependencias para producción, es el grupo de dependencias de producción, y el otro grupo es el de dev dependencies. El dev es de development, de developer, de desarrollo. Esas son las dependencias que estarán por un tiempo. O sea, las vamos a usar en una fase de development, de desarrollo. Las de production van a estar con la aplicación por siempre, toda su vida. Nunca se separarán. Estarán hasta el final de los tiempos juntos. Pero dev dependency sí es temporal. Bueno, eso lo revisamos ahorita mejor. Importante acá decir, buenos días, Jaisa. Tenemos acá la instrucción npm init-y. Con ella, mis campers, es que se crea el package.json. Entonces, estando acá, le van a decir npm de Node Package Manager. Luego le decimos init y luego -y. Le damos un enter, esperamos contados segundos y si desplegamos mi carpetica backend y le doy clic en mi package.json, bueno, voy a darme cuenta que ya se me creó mi archivito package.json. Pues claro, ¿no? Si le di clic. Entonces, este package.json, como su extensión lo amerita, es un JSON. Nada más y nada menos que un JSON, el cual tiene una serie de llaves con una serie de valores. Y estos metadatos describen la aplicación que vamos a desarrollar. Él por defecto tomó el nombre de backend, la versión, el main, el script principal, nos da una llave para script, en fin.
Aquí, campers, es donde en contados minutos, una vez comencemos a instalar dependencias, se van a crear esas llaves dependency and dev dependency y se van a ir distribuyendo las dependencias según unas sean de production u otras sean de development. Y ese es el archivito package.json, ¿cierto? Muy bien. Sigamos, mis campers. Ahora vamos a crear por primera vez mi framework Express, el framework más importante de Node.js, con el cual vamos a crear nuestro web server, las rutas, bueno, vamos a crear cualquier cantidad de paquetes, los vamos a destructurar de allí. ¿Qué le decimos? npm install o también solamente la i. Yo le voy a dejar solamente la i. Y luego sí el nombre del paquete, que en este caso es Express. Le voy a dar un enter. Esperamos unos segundos. Él empieza a instalarse y ya se instaló mi Express. Vamos a revisar unas cositas. Primera, campers, miremos el package.json. Si vamos al package.json, yo les decía, campers, pónganle cuidado ahorita que aparezca una nueva llave dependency. Pues mírela, ahí está. Se llama dependencies. Ese es el grupo en donde van a ir quedando las dependencias y los paquetes, los módulos para siempre, los que siempre van a acompañar a mi aplicación llamada backend, van a ser las dependencias ubicadas en este grupeto de dependency. En este caso es Express con su versión. Otra cosa que ocurrió, chicos, al descargar e instalar Express fue que se creó esta carpetica non-modules, donde están todos los módulos que directa o indirectamente tienen una relación con este Express, ¿sí? Todo esto tiene relación. Entonces, si venimos acá, miren, acá está Express. Ahí se instaló Express, ahí están las librerías, que el router, que el middleware, que el mismo Express. Bueno, ese código déjenlo quietico, igual no pasa nada porque en cualquier momento yo puedo borrar ese non-modules y volverlo a recuperar. Él se autocrea basándose en la caracterización descrita en el package.json. Todos los dependencies que estén en el package.json, el intérprete dice, ah, esta aplicación necesita a esta dependencia y a esta y a esta. Entonces, crea el node-modules automáticamente con todo lo que se requiera. ¿Sí? Pero mejor dejémosla quietica. Y el bloqueo al JSON, ¿no? También se crea. Ese sí que déjenlo quietico, eso ni lo miren, ni le miren el ojo. Así como la novia del amigo, eso ni la miren, ni la miren. Se ríen, ¿no? Se ríen, ¿no? Por algo será. Muy bien, mis campers. ¿Qué sigue ahora? Vamos a continuación a crear mi estructura de carpetas y archivos que constituirán mi REST API. Hay varias que tenemos que crear. La primera, mis campers, es que vamos a hacer una carpetica que la vamos a llamar así, SRC, Source. ¿Qué indica SRC, campers? Código fuente, ¿sí o no? El source, la fuente, el código fuente. Es decir, ahí vamos a meter a toda nuestra aplicación. Este source queda hermanita en node-modules y hermanita de package.json. A ese nivel la vamos a crear. En nuestro source vamos a crear, ahora sí, algunas carpetas del MVC, del modelo vista controlador y algunos archivos que necesitaremos. La primera, campers, es nuestra carpetica de controllers. Entonces, digámosle acá, controllers. Y llamémosla así para que de una vez nos ponga el engranaje ahí. Él ya sabe que controllers es el controlador. Vamos a continuación a crear una carpetica DB. ¿Para qué creen que va a ser DB? La gestión de la database, de la base de datos, muy bien.
vamos a crear una carpetica llamada roads, y llámenla así, si es que le puso de una vez el loguito, bueno, si tienen esa extensión, ¿no? Les puso el loguito de las rutas. Listo, ya tenemos 3 carpeticas, controllers DB y roads. A continuación vamos a crear ahora 3 archivitos. Y iba a decir el principal, pero realmente hay 2 principales y uno normalito. El primero de ellos es un archivito, pilas, no una carpeta. Se llama app.js. Así tal cual, toda programa en Node.js siempre tiene una aplicación como tal, la app, que es la aplicación como tal. Pero el archivito que siempre lanza toda la aplicación se llama ¿cómo creen? Index. Muy bien. Index.js. Entonces, este index.js, campers, es en donde convergen todos los elementos del programa, de este programa backend, de esta REST API. Ahí se lanza realmente toda la aplicación y todo lo que hagamos convergen en index, o sea, se engranan, se alinean en ese index.js. Y el último archivito que vamos a crear para configurar nuestra base de datos, ¿cómo creen que se llama? Config, ¿no? Config.js. Muy bien. Eso son nuestros 3 carpeticas y nuestros 3 archivitos. Pero ojo, camper, nos falta una todavía. Pero esa que nos falta no la hacemos dentro de Source, sino que la hacemos afuera. ¿Y por qué la hacemos afuera? Porque es la de variables de entorno, .env. Esa es imprescindible, ese archivito. Ahí es donde se especifican los datos sensibles de los valores de la cadena de conexión a la base de datos. Por eso es que hay que sacarla de source, porque cuando se suba al hosting remoto, esa carpetica no se comparte, porque estaríamos compartiendo los datos sensibles de la contraseña de la base de datos del hospital. Y se ponen locas la enfermera y los pacientes y empiezan a gritar porque no sirve el sistema y todo el mundo se aloca. Por experiencia se lo digo. Entonces, ese es un archivito que queda hermanita de SRC. Es decir, parémonos en backend y digámosle a ese archivito. Y ojo, se tiene que llamar así, punto .env. Y mire, ¿sí vio que salió el loguito de una vez? Ese env, ¿quién me dice eso? ¿A qué se refiere en iniciales de qué palabra en inglés? Environment. Repeat after me. Environment. Environment es las variables de entorno, ¿no? Ya se la pillaron. Las variables de entorno. Y esas variables de entorno hay de varios tipos, ¿no? Hay credenciales, en este caso son los datos de la cadena de conexión al server donde está la base de datos. Cuando lo hagamos en Mongo, va a ser nuestros datos de Amazon, donde está el server y allá creamos la base de datos. Recuerden que en MongoDB ustedes tienen 500 megas gratis. Con eso nos alcanza para hacer cualquier cantidad de bases de datos MongoDB. Entonces, no hay problema. Muy bien, mis campers. Ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, vamos a ir a nuestro index y, chicos, esta es una estructura bastante, no es de poco nivel, no es ahí, está por encima del promedio, pero es solo una estructura, ¿no? Hay más estructuras de carpetas y archivos, ¿no? Más o menos, todas son similares, todas son comunes, hay variaciones mínimas en alguna, pero lo que quiero es que hagamos varias estructuras para que ustedes sepan cómo a veces se hace, cómo a veces se hace. Esta, por ejemplo, la parte de la cadena de conexión la vamos a hacer así como la que hicimos con PHP, bien jalada. Uno podría hacer de una ahí y la sarta del connection string y que todo el mundo la vea y ya, y funciona, pero no es una buena práctica, ¿no? No hay seguridad. Entonces, vamos a ir, pero puede que hagamos algunas propuestas así normalitas, solo como para que ustedes se enteren. Entonces, en esta ocasión
vamos a pensar un poquito en Java. Acuérdense que en Java hay una main, void, static void main, ¿se acuerdan? Bueno, los que conocen Java, en donde inicia toda la aplicación. Eso vamos a tratar de simular acá, porque recuerden, Node.js no viene con baterías. Y eso es lo bonito para los programadores, que nosotros tenemos el control 100%. Si bien nos vamos a apalancar en los paquetes, no Package Manager, vamos de todos modos a tener de control de qué sí y de qué no, ¿sí? No es como otros frameworks que de una, pan, las baterías incluidas y uno ya todo. Entonces empieces a modificar lo que ya nos dieron, que a veces eso es más complejo. En cambio, cuando uno empieza desde ceros, es mejor. Entonces vamos a simular como si estuviéramos en Java, vamos a hacer un método main y es el que lanzamos y es el que lanza toda la aplicación y el que va a estar invocándose no con sentencias de control, sino constantemente. Entonces, digámosle acá, main, es un arrow function, esto es lo bonito, recordemos, ya estamos en backend, pero seguimos con JavaScript. Entonces, como que ni nos dimos cuenta que cambiamos de side, cambiamos de lado. Y eso es lo hermoso de JavaScript. Ah, cierto, sí. Agrandemos eso, trainer, porque eso no se ve nada. Listo. Entonces, ¿qué hice yo acá? ¿Sí ven? Entonces, le damos igual nuestro arrow function común y corriente, llaves de apertura y de cierre, y ahí está. Recuérdenme, esa es una function expression o function declaration. Expression y resumidita, porque ya es un arrow function, ¿no? Recuérdenme, eso se puede invocar desde antes de su declaración o después de su declaración. Después, las arrow toca después sí o sí. Entonces acá le vamos a invocar para que constantemente se esté ejecutando. No colocamos esa invocación del main en ninguna sentencia de control ni nada, se va a estar ejecutando todo el tiempo. Recordemos que las function declaration es así, uno las puede invocar o antes de su declaración o después de su declaración y no va a dar problema. Pero las arrows sí nos toca despuesitos. Muy bien, ya tenemos nuestro index en general, ahorita le hacemos el cuerpo, pero ahora vamos a pasarnos a app.js. Ojo, campers, esta index es la que va a lanzar. Entonces, ahorita vamos a hacer un código de la app y lo importamos luego desde index, ¿sí? Entonces, vamos a app.js, que es donde realmente está nuestra aplicación, y es allí donde vamos a importar nuestro framework Express. Por lo tanto, le decimos import express from y le decimos express, tal cual lo hacíamos en JavaScript normal. Pero ¿qué pasa, campers? Dijimos import y eso es ECMAScript súper actualizado. ¿Qué usamos ayer o antier? Require. Require es CommonJS, mejor dicho, para que me entiendan. Mejor dicho, esto no va a funcionar. ¿Qué nos toca ir? Ir a package.json y ojo campers, por ejemplo, aquí hay una llave description, debajito de description, vamos a dar un enter y le vamos a decir type tabulador y me dice, ok, le vas a decir que es de tipo, pero dime cuál, CommonJS o Module. CommonJS, ahí dice, mire, es la que viene por defecto. O sea, todo viene CommonJS y es los required y los export modules. Es la manera, no antigua, porque hay mucho código CommonJS. Hasta se podría decir que hay más código CommonJS. Pero el código actual en ECMAScript es con modules, modularizados, los módulos que tanto nos gustó y que vimos y que tal. Aquí es todavía más chévere. Entonces le vamos a decir que nuestra aplicación llamada backend, que es nuestra REST API, va a ser de tipo módulos. Y es así como aquí volvamos ahora sí a nuestro app y ahora sí el import nos va a funcionar, porque si no, no nos funciona. Listo, mis campers. Entonces ya importamos a mi framework Express.
Entonces, como ya lo importamos, ahora tenemos que guardar todo el poder de Express en alguna constante, en alguna variable, en alguna constante. Cuando digo todo el poder, es él prácticamente es el servidor web, o sea, todos los recursos que vamos a ir llamando de él. Entonces vamos a decirle cons, siempre pongo ns cons, app, porque es nuestra app, le vamos a decir que va a ser igual a Express. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá, Camper? Todo el poder del Express que previamente lo hemos importado, lo estamos guardando en una constante llamada app. ¿Qué quiere decir eso? Que app tiene todo el poder ahorita. Él es el servidor web, él es el que tiene todo. Por tanto, es el que vamos a exportar para que lo hagamos disponible a la aplicación y posteriormente lo podamos importar desde cualquier capita, desde cualquier lugar de mi aplicación backend. Entonces, digámosle export default, ¿no? Acordémonos que si queremos exportar todo le decimos export default. O sea, esta app en donde se guardó todo el Express, ahora la vamos a importar. Dime, Haisan. Express es el framework más importante de Node.js en donde están todas las módulos y dependencias para hacer servidores web, para hacer rutas, para hacer routers, para hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, ya no se va a llamar Express para nosotros, sino se va a llamar app. En este momento, app es el mero de nuestra aplicación, ¿sí? Claros hasta ahí, ¿cierto, chicos? Facilísimo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya hicimos app, ya heredó todo el Express app y ya lo exportamos. Eso quiere decir que ya está disponible desde cualquier lugar de mi aplicación. Por tanto, voy a regresar, pero no, hace falta algo, el puerto, ¿cierto? El puerto. Nos falta el puerto. Entonces, digámosle app.set, paréntesis de apertura y de cierre, y le vamos a pasar los dos argumentos que hay que pasarle. Una es la referencia o el nombre que le doy al puerto, puede ser cualquier palabra, yo lo voy a colocar por, luego separado de coma, así le coloco el número de puerto como tal. A todo pongámosle punto y coma como buena práctica. Entonces, 5.000, ¿cierto? ¿O le dejamos 4.000? 5.000. 5.000 está bien. Listo, ahora sí. Entonces, ya mi servidor web que se llama app, ya lo exporté, ya lo tengo disponible en cualquier lugar. Por tanto, voy a regresar a mi index.js y ustedes me van a recordar cómo importamos ese app. Guíenme, campers, ¿cómo le hacemos? Recordando JavaScript. Import, muy bien. App, llaves, sin llave, Jesus, muy bien. Si es un export default, si se exporta con export default, se importa sin llaves. Si se exporta de manera individual, ahí sí hay que llenarlo entre llaves de apertura y de cierre, ¿no? Igualito que en JavaScript Vanilla. Entonces, vamos a importar a app, le decimos from y le decimos comillas dobles de apertura y de cierre. Ojo, siempre es correcto, Sherman. Siempre hay que decirle la carpeta actual punto slash. Le estamos diciendo ahí carpeta actual y él ahí va saliendo todo bonito. Mire, punto slash carpeta actual. Necesitamos traernos a app, pues ¿a quién le decimos? App, ¿no? ¿Nos agregó la extensión automáticamente? No. ¿Qué nos toca manualmente decirle que es .js? Muy bien. Ya tenemos nuestra app, pongámosle punto y coma, importada. ¿Y para qué la importamos, campers? Pues ahora sí, para utilizarla acá en el cuerpo de mi método main, que recordemos que index es el que lanza realmente nuestra aplicación. Entonces le vamos a decir app punto, ¿y cómo es que le decimos que escuche en un puerto indicado? Listen. Entonces le decimos listen, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Podríamos decirle 5.000, pero entonces ¿para qué guardamos en el app 5.000? Lo que hay que hacer es referenciar a app, decirle app.get, es decir,
Aquí seteamos el puerto en app, ¿cierto? Le dijimos, hey, puerto, te vamos a setear en 5000. En Index, que ya importamos app, vamos es a obtener ese puerto. Entonces le decimos get, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, y le damos el nombre por. ¿Por qué por? Porque así lo seteamos, ¿cierto? Con este nombre por. Aquí en Index lo obtenemos con get. ¿Y a quién? Pues a ese mismo por. Muy bien. Y ahora sí, campers, vamos a hacer un console log y le vamos a decir algo como, no sé, the company's server, el servidor de la compañía is, ¿cómo es que se dice ejecutando? Is running, ¿no? Running. Is running on port. Y ahora nuestras amadas backtis, ya las extrañábamos, ¿se acuerdan? Ah, venga, esto aquí no es, yo ya creí que las había puesto, comillas dobles de apertura y de cierre, no, digámosle nuestras backtis. Úpale. Pónganle ahí unas backtis, ¿no? Pim, pim. Cojamos a esta, llevémosla para acá, peguémosla acá, muy bien. Y acá on port, aquí ahora sí, ¿cómo era que nos traíamos los valores? Excelente. Pesos, llaves de apertura y de cierre, y lo mismo. Entonces digámosle app.get y port, ¿cierto? Para que nos imprima que el servidor está corriendo en el puerto tal. Eso no hay que hacerlo, es solamente como para ver pues que nos esté yendo bien en la vida, ¿no? Que esté saliendo todo. Muy bien. Campers, perdón, ustedes dirán, trainer, ejecutemos esta aplicación. Arranquemos pues. ¿Cómo la ejecutamos, trainer? Ah, bueno, se le tiene. Hay que ir a mi package.json y si se dan cuenta en el package.json hay una llave scripts. Ahí están. Ahí es donde hacemos los scripts que vamos a ejecutar. Entonces, este script de test no lo necesitamos. Bórrenlo. Chao, amigo test. No te necesitamos. Y vamos a hacer un script que lo vamos a llamar dev. ¿Se tiene que llamar así, trainer? Claro que no. Se llama como uno quiera. Pero habitualmente y comúnmente y normalmente, cuando se está en fase de development, de desarrollo, el script que se coloca para ejecutar la aplicación en Node lo llaman dev, ¿cierto? Como indicando que es development, desarrollo. Entonces, es un JSON, llave entre comillas dobles de apertura y de cierre, dos punticos, y ahora sí, le ponemos comillas dobles de apertura y de cierre, y le decimos el script que necesitamos ejecutar. ¿A quién necesitamos ejecutar, campers? ¿A Index o a App? A Index, ¿no? Porque Index dijimos que lanza la aplicación. Entonces digámosle index.js. Sin embargo, campers, cerremos acá src. Y mire dónde estamos, en package.json. Es decir, index, ¿en dónde es hija de quién? De src. Entonces nos toca acá, antecitos del index, decirle src slash, ¿no? Para que quede la ruta correctamente. ¿Y cómo es que se ejecutan los programas en Node? ¿Con qué sentencia? Node. Entonces hay que ponerle acá Node, ¿cierto? Y listo, mis campers. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ejecutar por primera vez un programa ya utilizando el Framework Express. ¿Cómo se ejecutan? Con nuestro Node Package Manager. Le decimos npm y luego, ¿cómo se dice ejecutar en inglés? No, run, run. Bueno, sí, también se decía execute, pero aquí es run. Entonces le decimos run, run. Y ahora, ¿qué script vamos a ejecutar? Dev. Entonces le decimos dev. Y 1, 2, 3, enter. ¡Ay! Churna, chua.
Ahí está, mis campers. The company server is running on port 5. Entonces vamos a ver si es verdad tanta belleza. Vamos al navegador. Vamos allá, le decimos el localhost, que es el server en cuestión, común y corriente. Le damos 2 puntos y le colocamos el puerto 5000 y enter. Uy, ¿cómo así, trainer? Cannot get. Pues, compañeritos, gracias a que quedó todo bien, es que dice cannot get. ¿Por qué? Y ojo, la pestaña diría error. Y dice, ¿cómo así error? No, 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 no hay ningún error. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora que nos pasó con Create Server? ¿Hay alguna respuesta? No la hay. Entonces, el cliente está enviando la request y llegó. Por eso está contestando, hey, compadre, no tenemos ninguna respuesta HTTP de tipo GET. Entonces, ahí discúlpenos, pero le recibimos la request. O sea, se la recibimos, todo va bien. Muy bien, campers. Entonces, ya para finalizar, vamos a, ustedes dirán, por ejemplo, fíjense en acá. Vamos aquí a ir al código y voy a ir a mi app. No, mentira, a mi index. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, la palabra great, ¿sí? Uy, great, yes, la company great. Y vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar, ¿no? Save, ya listo. Vamos a ir allá a refrescar. No, perdón, aquí no, en la misma consola. Vamos a revisar, ya tiene que salir de Great Company. ¿Qué pasó? No sale, ¿sí o no? ¿Y por qué era que no salía? Porque toca tumbar el servidor. Trainer, qué pereza, no, ya no me está gustando tanto, no. ¿Cómo que me toca estar manualmente tumbando el servidor y levantando el servidor cada vez que haga un cambio? Ah, se le tiene, se le tiene. Esa dependencia se llama Nodemon. Y Nodemon lo que hace es reiniciarse automáticamente. Él lee un cambio en el código. Nodemon dice, cambiaste, le colocaste great, voy a reiniciar el servidor. Le borraste great, voy a reiniciar. Entonces, él hace la tarea por nosotros y nos evita estar a nosotros manualmente diciéndole control C y vuelva a levantar y todo eso. Entonces, vamos a instalar a Nodemon. ¿Cómo lo hacemos, camper? Dejemos esta terminal ahí quietica y aquí hay un más, ¿sí o no? ¿Sí ven el más? Entonces digámosle acá un más y se nos adiciona una nueva terminal. Ojo que la terminal por defecto se ubica en el pad del padre, ¿no? Que es facturar Temis. Pero todo lo estamos haciendo dentro de backend. Entonces no lo vayan a hacer entren a backend. Entonces díganle cd backend. Y estando en backend, ahora sí vamos a instalar a la dependencia Nodemon. Y ojo, campers, les dije, habían 2 grupos en el package.json. ¿Quiénes eran esos 2 grupos? Dependencies and Dev Dependencies. Express, ¿en qué grupo quedó? Dependencies. Pero Nodemon debe quedar en Dev Dependencies, porque Nodemon solo lo vamos a utilizar en esta fase de development, en esta fase de desarrollo. No la vamos a utilizar. O sea, cuando se monte allá la aplicación en el hosting, Nodemon no se va porque eso era aquí en esta fase de desarrollo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Le decimos npm y le decimos -d. Ese -d, sí, tiene que ser mayúscula, gracias Sherman, es el que indica que va a quedar en Dev Dependency. Y ahora sí el módulo como tal, el paquete, la dependencia, que se llama Nodemon. Así tal cual. Le damos un enter, esperamos unos contados segundos, nuestro Node Package Manager nos hace todo el trabajo, ya lo acaba de instalar. Y si yo vengo a mi package.json y vengo para acá, ¿qué estamos viendo ahora, mis campers? Un nuevo grupeto, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama ese nuevo grupeto? Dev Dependencies. ¿Y a qué dependencia tiene? A Nodemon.
O sea, campers, ya tenemos a Nodemon, a Nodemon. Entonces, ojo aquí, campers. Vamos a probar a ver si es verdad que Nodemon. Muy bien. Entonces, mis campers, al decirle esta extensión, entonces ya en Dev Dependency aparece Nodemon y Express en Dependency. Ya están los dos grupos que mencionábamos hace unos segundos. Entonces, esta terminal la usamos fue solamente para instalar. Borrémosla, kill delete, para que regresemos a la terminal donde sí se está corriendo mi server. Entonces, por ahora, a pesar de que ya instalamos Nodemon, eso lo hicimos cuando el servidor estaba levantado. Entonces nos toca solo por una única vez tumbarlo y volverlo a levantar, ¿sí o no? Decirle nombre. Listo, ahí ahora sí está corriendo. Y ojo acá, ahora sí yo voy a venir a Index y le voy a decir, bueno, de entrada, campers, pues ya aparece The Great Company. Pero ahora le vamos a decir The Great, acá, Super Company. Pero no vieron acá cómo se va moviendo. Mire, uy, ¿qué pasó? No, mentira. Le doy clic acá afuera y le doy clic acá adentro y mire, The Great, y no cambió. El puerto y volverlo a abrir. ¡Ay, excelente! Todo estaba fríamente calculado, campers. En el script, mis campers, claro que sí. Yo lo hice de adrede para poder dar la enseñanza y mostrar qué no se debe hacer en el package JSON, ¿no? Entonces ya instalamos a Nodemon, pero no bastaba con instalar a Nodemon si en mi script yo sigo invocando es al node. Yo ahí que es que tengo que decirle Nodemon. Entonces, otra vez nos toca, solo por esta vez, decirle control C, tumbarlo y volverlo a poner. Eso, ahora sí, véalo, véalo. Ay, mírelo, de súper. Y póngale, es que no sea, velo, achico un poquitico a ver, para verlo en vivo y en directo, aquí a Index, mírelo. Entonces, The Great Super Company. Ahora borremos Super Company. Pin, 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 pin. Me vengo para app, y mírelo. The Great Company. ¿Sí ve? En vivo y en directo, Nodemon va reiniciando el servidor automáticamente una vez detecte cambios en el código. Y nos evita de esta forma que manualmente tengamos que nosotros estar control C y vuelvo a levantar y vuelvo a cerrar y vuelvo a levantar. Perfecto, campers. Hasta ahí ya logramos montar nuestra aplicación en un servidor creado por nosotros. Ya está funcionando. Lo que sigue ahora, chicos, es hacer una respuesta a nuestro servidor y eso lo vamos a hacer ya con las rutas en siguientes sesiones. Por ahora ya vamos a terminar. No siendo más, camper, que mi Dios me los bendiga.